Bien, hoy hablaremos de los fármacos antimicrobianos, hablaremos de generalidades de los mismos, algunos conceptos básicos, cómo ha ido la evolución de estos medicamentos a lo largo de la historia, bueno, del siglo pasado, y también hablaremos de cómo es que se viene dando el desarrollo de nuevos antimicrobianos y también los efectos adversos que trae consigo y el uso clínico, las consideraciones clínicas que se tienen que tener en cuenta en con este tipo de medicamentos. Eh, Tres conceptos importantes a tener en cuenta: el término antibiosis, antibiótico y quimioterápico. Antibiosis, como dice ahí, cuando los organismos son capaces de provocar la muerte de otros organismos. Es decir, un microorganismo evita que crezca otro microorganismo. Vamos a decir así como una especie de competencia. En el gráfico del lado derecho se puede observar justamente, ahí tenemos un inóculo bacteriano sembrado en un cultivo bacteriano y cómo es que esa bacteria que crece en el centro evita que crezca, digamos, la que inicialmente estuvo en el Petri, ¿no? Entonces es el término de antibiósis. Ahora, ¿cómo es que evita que crezca? Es porque libera algún tipo de sustancia tóxica para el otro microorganismo. Esa sustancia tóxica recibe el nombre de antibiótico. Como se menciona en el texto, sustancias elaboradas por microorganismos como hongos o bacterias que pueden, digamos, causar la muerte o evitar el crecimiento de otro tipo de microorganismos, ¿no? El término quimioterápico se reserva para aquellas sustancias que tienen también un efecto de detener el crecimiento o generar la muerte de otros microorganismos, pero que son producidos por síntesis o por semisíntesis, ¿no? En la parte inferior se observa, por ejemplo, una cepa que, bueno, en la figura le hemos catalogado como 279, es una pseudomonas recolectada en la playa de Huanchaco, y esta de acá está creciendo, evitando a su vez el crecimiento de Escherichia coli. Estas pseudomonas se caracterizan porque liberan un pigmento entre verde a turquesa, que es característico de la pioverdina, ¿no? Eh, También importante mencionar que el término antibiótico con el término quimioterápico, si bien es cierto, la similitud es en cuanto al efecto, porque es lo mismo, un efecto antimicrobiano, pero la diferencia radica básicamente en la fuente. Mientras que el antibiótico es una sustancia antimicrobiana de origen natural, el quimioterápico es una sustancia antimicrobiana, se entendería por síntesis de laboratorio o en su efecto por semisíntesis. Sin embargo, a nivel clínico, esa diferencia como que no es tan arraigada, casi no se utiliza y se utilizan casi como sinónimos. Un poco de historia, bueno, ya por 1877 Pasteur y Joubert ya reconocían que hay sustancias que generaban lo que mencionó hace un momento, ¿no? La antibiosis, crece una y impide que crezca otra. En los años 1900, Paul Ehrlich, ¿no?, sugiere la presencia de sustancias antibióticas. Hay un paréntesis: Ehrlich dedicó parte de su vida a investigar sustancias activas contra la sífilis. Más bien él no buscaba antibióticos, él buscaba estrictamente quimioterápicos, ¿no? O sea, no utilizó microorganismos, él utilizó la síntesis. Y es así que él descubrió una serie de compuestos, el compuesto 606, que después denominó como el salvarsan, ¿no? Más bien, quien sí trabajó con sustancias naturales, en este caso con hongos, o mejor dicho, con bacterias, y luego que se le contaminaron con hongos, fue Fleming, ¿no? Un cultivo bacteriano que se le contaminó con hongos del género Penicillium, ¿no? Posteriormente, por los años 30, aparecen las sulfonamidas, sustancias de síntesis, y si bien es cierto, Fleming en el 1929 dio a conocer, ¿no?, el hallazgo de un hongo productor de un antibiótico a la cual se le bautizó como penicilina, recién en el año 41 es que se utiliza clínicamente la penicilina y se reporta en el Reino Unido, ¿no? Con ese conocimiento, los investigadores de aquel entonces comenzaron a buscar entonces microorganismos, sobre todo en el suelo, buscando nuevos microorganismos productores de antibacterianos o antibióticos en este caso, ¿no es así? Por ejemplo, eh, entre 1945 y 1948 se descubre el cloranfenicol, nada más y nada menos que de tierra venezolana, ¿no? También se reporta la clortetraciclina y la streptomicina, ¿no? Entonces, mencionar también que el mensaje que daba, ¿no?, el término bastante conocido, las balas mágicas, que
hacía mención Ehrlich, fue llevado al cine en la década del 40. Bueno, como una alusión en todo caso a la búsqueda de estas sustancias dirigidas. Ya Ehrlich decía, ¿no? Una bala mágica es aquella sustancia antimicrobiana que tiene que actuar sobre un proceso metabólico específico en la bacteria, capaz de generarle la muerte o en todo caso evitar el crecimiento, ¿no? Entonces esas son las famosas balas, las balas mágicas, ¿no? Acá tenemos una línea de tiempo en donde observamos lo que ya se veía anteriormente, el descubrimiento entre los años 30 y 40 de las sulfonamidas, clínicamente útiles los betalactámicos desde la década del 40, los aminoglucósidos, las tetraciclinas, ¿no? Por ejemplo, Silman Wassman descubrió la estreptomicina, Ehrlich también descubrió las sulfas y así, ¿no? Fleming también las penicilinas. Llegamos a la década de los 60, los nitroimidazoles, las quinolonas que hasta la fecha se utilizan. A fines de los 60 el trimethoprim, que ayudó a que, bueno, se sigan utilizando sulfonamidas, muy utilizada la asociación el cotrimoxazol. Y después hay un silencio, no se han reportado más en la década de los 80, 90, hasta inicio de los 2000, en cuando ya nuevamente se escucha de nuevas sustancias antimicrobianas. Ese silencio en parte explicaba por la resistencia antimicrobiana. O sea, sustancias antimicrobianas se pueden encontrar a cada momento, de plantas medicinales, de bacterias marinas, de hongos ambientales, de bacterias del suelo, actinomyces. El problema está en que esas sustancias generalmente son de espectro reducido y ya las que se obtienen a partir del año 2000 en adelante salen, digamos, pero con un espectro ampliado. Se entiende que si a las primeras se les genera resistencia, las oxazilindinonas, los lipopéptidos, entre otros, deberían tener un espectro diferenciado comparado con las iniciales. Es por eso que se puede observar que a partir de la década de 2000 como que la producción es menor, sin embargo, en parte solamente se lanzan, vuelvo a repetir, al mercado farmacéutico aquellas sustancias que tienen un espectro diferenciado, un espectro ampliado. Para entender cómo es que es la interacción entre un microorganismo con, digamos, con el huésped y a su vez recibiendo un determinado medicamento, es que hay una forma didáctica de entenderlo a través del triángulo de Davis. Este triángulo de Davis justamente hace alusión a tres entes, ¿no? El huésped, el microbio y el fármaco. El huésped está en constante contacto con microorganismos, microorganismos ambientales. El huésped responderá en todo caso con su sistema inmune. El microorganismo atacará con toda la virulencia necesaria para poder infestar y luego infectar. Si es que el microorganismo, digamos, su virulencia es inferior a la inmunidad, definitivamente no habrá infección, de qué hablar. Sin embargo, si la virulencia del microorganismo es elevada, por más de que el sistema inmune del huésped esté funcionando bien, hablaremos de un proceso infeccioso. Otra posibilidad es que el sistema inmune del huésped reduzca. Entonces, en ese caso, un microorganismo incluso no infeccioso en un inicio, como un microorganismo ambiental, por ejemplo, no patógeno, sí podría generar un proceso infeccioso. Eso es conocido en enfermedades que generan inmunodepresión, ¿no? Una vez que se instaura el proceso infeccioso, puede o no utilizarse un agente antimicrobiano. Es bien conocido que hay infecciones que son autolimitadas. De ser el caso en que se utilicen antimicrobianos, entonces el fármaco, en base al diagnóstico, tendrá que utilizarse, pero se entiende que tendría que ser deleterio para el microorganismo, pero tiene que ser administrado a través del huésped. Es ahí donde lo que mencionaba Ehrlich, ¿no? Hace buen tiempo ya, lo de las balas mágicas, dando un criterio, digamos, de selectividad. O sea, en el sentido de que el fármaco tendría que provocar muerte o inhibir el crecimiento en el microorganismo, pero no necesariamente en el huésped. Lamentablemente hay muchas estructuras celulares que son muy, muy parecidas, en estructuras como por ejemplo la membrana, el ribosoma mitocondrial puede ser muy similar al ribosoma de la bacteria y por tanto el fármaco no necesariamente va a actuar sobre la bacteria, sino también puede actuar sobre el huésped y hablaríamos de toxicidad para el huésped como tal, ¿no? Aún así, el fármaco tiene que administrarse en el huésped y este responderá metabolizándolo, bueno, absorbiéndose, distribuyéndose, metabolizándose,
por ejemplo, un fármaco que puede sufrir metabolismo presistémico en el hígado, la distribución, las neuroproteínas plasmáticas, conceptos de farmacocinética. La idea es que llegue hasta el microorganismo. Mencionar la importancia que tiene que tener el uso racional de los antibióticos. Es bien conocido que la microbiota intestinal es muy importante para no solamente el funcionamiento correcto del tracto digestivo, sino también, por ejemplo, para el desarrollo adecuado del sistema nervioso central, para todo lo que es el metabolismo. Está demostrado, por ejemplo, que recibir antibióticos en las primeras etapas de la vida es bastante deleterio, no solamente, como decía, para la parte digestiva, sino también para la parte cognitiva, por ejemplo, para la predisposición de diabetes, por ejemplo, entre otros, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta el uso racional de los antimicrobianos. Ya por los años 50, un farmacólogo austriaco, Adrian Albert, retomando los conceptos iniciales de Ehrlich, es que postula este término, ¿no? Toxicidad selectiva. Y va un poco más allá, o sea, no solamente en que no sea tóxico para el huésped, sino también no sea tóxico para las bacterias comensales benéficas del huésped, o sea, un poco más, ¿cómo diríamos?, más ambiciosa la selectividad, ¿no? Si bien es cierto, en parte eso se puede dar con medicamentos relativamente más nuevos, pero con los que disponemos en el mercado farmacéutico nacional eso no siempre va a ocurrir. Dos términos importantes, agente bactericida y agente bacteriostático, ¿no? Mirando en el gráfico, un agente bactericida, como se observa en la línea verde, sería aquel que una vez que se introduce el antibiótico, se comportaría generando la muerte del inóculo bacteriano, del número de bacterias viables, ¿no? Por eso el término bactericida. Mientras que un bacteriostático en la línea azul se entiende que se utiliza el antibacteriano, que tiene el efecto bacteriostático, y no reduce la carga bacteriana, sino más bien impide el crecimiento desde que se administró. Ya el sistema inmunológico posteriormente tendría en todo caso que combatir ese proceso infeccioso. Entonces hay antibacterianos que son bactericidas y hay otros que son bacteriostáticos. Sin embargo, también hay excepciones en las cuales hay fármacos que en un inicio, o mejor dicho, generalmente son bacteriostáticos, pero para alguna cepa en particular pueden ser bactericidas. Ese es el ejemplo del cloranfenicol, que es un agente bacteriostático, sin embargo, para Haemophilus influenzae se comporta como bactericida. ¿Cómo establecer la potencia de estos tipos de medicamentos? ¿No? Hay dos tipos, digamos, de criterios. Uno es la potencia bactericida y el otro es la potencia bacteriostática. La potencia bactericida, a través de la concentración bactericida mínima, CBM, que es, como se menciona allí, la mínima concentración capaz de destruir 10 a la 5 bacterias en un mililitro de cultivo tras 18 o 24 horas de incubación, ¿no? Mientras que la potencia bacteriostática a través del CIM, concentración inhibitoria mínima, o en el inglés, ¿no? el MIC, igual, ¿no? La menor concentración capaz de inhibir el crecimiento de 10 a las 5 bacterias en un mililitro de cultivo tras un máximo de un día de incubación, ¿no? En la parte inferior se ve ahí en el gráfico, se utilizan mucho los halos de inhibición, ¿no? Y también para establecer el MIC utilizamos la turbidimetría, ¿no? Para verificar hasta qué momento o hasta qué dilución el microorganismo sigue creciendo o sigue siendo viable. En este gráfico vemos un ejemplo para dos grupos de antimicrobianos muy utilizados, muy importantes, los aminoglucósidos y las fluoroquinolonas. En el eje de las abscisas observamos las bacterias viables, el logaritmo de las bacterias viables, mientras que en el eje de de las ordenadas observamos ahí digamos, el número de bacterias viables a nivel de logaritmo, y en el nivel de las abscisas estamos observando el tiempo. Entonces, en la línea roja que se observa en la parte superior, notamos cómo es que una bacteria en medio de cultivos, sin oposición, sin antimicrobiano, es como puede comenzar a crecer. Luego de un periodo de lavado, ya no crece, se incorpora al medio de cultivo y sigue creciendo. Cuando a ese cultivo bacteriano, porque esto de acá es in vitro, se le agrega un antimicrobiano a una concentración equivalente a la concentración inhibitoria mínima, como vimos en el gráfico anterior, efectivamente ya no crece, pero se lava y se entiende que se elimina el antimicrobiano y luego la bacteria nuevamente puede volver a crecer. Cuando a ese medio de cultivo se le agrega una concentración
del antimicrobiano, pero al nivel de la concentración bactericida mínima, que se entiende que es ligeramente mayor que el CIM, entonces el número de bacterias viables comienza a reducirse. Después de un periodo de lavado en donde se entiende que se elimina el antimicrobiano, las bacterias vuelven a crecer. Pero lo curioso ocurre cuando se multiplica la concentración bactericida mínima. Si observamos en las dos líneas inferiores, 2 veces la concentración bactericida mínima o 3 veces la concentración bactericida mínima. Cuando se multiplica o se duplica el CBM, se observa efectivamente el mismo comportamiento que en el anterior, pero si notamos un poco más evidente, más pronunciado. Pero hay algo curioso. Lo curioso en este caso es que luego de lavado, la bacteria como que queda silente, aun cuando ya se eliminó el antimicrobiano. Y después de un periodo vuelve a crecer. Si nos damos cuenta, al aumentar más la concentración del antimicrobiano, igual se lava, se entiende que se eliminó el antimicrobiano, pero nuevamente hay una etapa, digamos, silente o de recuperación, entre comillas, de la bacteria, aun cuando no tiene el antimicrobiano, en donde no crece. A ese periodo de no crecimiento, aun cuando el antimicrobiano acá a nivel in vitro ya se lavó, ya no está, o a nivel in vivo, cuando el antimicrobiano ya no está en concentraciones sanguíneas terapéuticas, se le conoce como EPA o efecto postantibiótico. ¿Qué cosa es el efecto postantibiótico entonces? Como se menciona allí, es el efecto que persiste luego de que se suspende el medicamento, ¿no? O que la droga ya no se encuentra en niveles plasmáticos adecuados. Aún así, el efecto antimicrobiano persiste. Entonces, en el gráfico anterior observábamos que eso se observa, se visualiza con dos grupos de antimicrobianos, con los aminoglucósidos y con las fluoroquinolonas. Por ejemplo, ambos bactericidas, ¿no? Entonces, para el caso de los aminoglucósidos, por ejemplo, tienen un EPA mayor a 8 horas sobre gram negativos aerobios. Los betalactámicos, su EPA es muy bajo, muy bajo. Entonces, como dice acá, ¿no? Los agentes bactericidas, ¿no? Se dosifican en forma acumulativa. Entonces, es por eso que usted puede observar y notar, por ejemplo, que una quinolona, la dosificación puede ser hasta un día, una sola vez al día. Lo que ocurre, por ejemplo, con el ciprofloxacino, con el levofloxacino, igual para los aminoglucósidos. Si nos damos cuenta, aumentando más en la concentración, más efecto postantibiótico se va a tener, ¿no? De otro lado vemos acá el comportamiento de otro agente también bactericida que son los betalactámicos, pero frente a bacilos gram negativos. En este caso, si nos damos cuenta, la diferencia entre el CBM por 1 con el CBM por 5 o más de 5 no es significativo el crecimiento, perdón, la inhibición del crecimiento. Es más, tampoco observamos efecto postantibiótico. Entonces, en este caso, para los beta-lactámicos y para bacilos gram negativos, diríamos que su efecto bactericida es dependiente del tiempo. Tendrá que dosificarse toda vez que el fármaco se encuentre, o sea, cuando el fármaco cae por debajo del nivel plasmático, tendrá que la siguiente dosis tener que haberse administrado previamente. Cosa que no ocurre con estos otros fármacos. En este caso, la concentración es lo que depende, por eso, de la que depende el efecto bactericida. Por eso lo haríamos nosotros efecto bactericida dependiente de la concentración para aminoglucósidos y para fluoroquinolonas. Entonces, a tener en cuenta el efecto postantibiótico. No todos los antimicrobianos lo poseen. Y aquellos que lo poseen, el requisito es que sean bactericidas. Bien, entonces, resumiendo esta primera parte, tendríamos antimicrobianos tiempo dependiente, como los betalactámicos, por ejemplo, o los glucopéptidos, en donde su acción va a depender, digamos así, de la concentración, pero, digamos, en el tiempo. De otro lado, tenemos los que son concentración dependiente, como los aminoglucósidos y los fluoroquinolonas, que nos permiten agrupar dosis, ¿no? Agrupar dosis y tener, digamos, la dosis de un día, en vez de que se distribuyen cada, qué sé yo, cada 8 horas, pudiese agruparse en una sola dosificación, y eso quizás a cierto punto es conveniente porque son aquellos fármacos, como veíamos, que tienen efecto postantibiótico, ¿no? Y de otro lado tenemos los bacteriostáticos, ¿no? Clasificando los antimicrobianos según su origen o antiinfecciones según su origen, tenemos entonces los que son producidos por hongos micóticos, como las penicilinas o las cefalosporinas, aquellos que son producidos por bacterias, como las polimixinas, ¿no?
aquellos que son producidos por actinomicetos, como la streptomicina, la kanamicina, ¿no? Los aminoglucósidos en general, ¿no? O también algunos macrólidos. Ah, y aquellos que son de síntesis, ¿no? Carbenicilina, ¿no? Las mismas quinolonas, ¿no? Fármacos de síntesis, o en todo caso de semisíntesis. ¿Cuáles son los lugares en donde pueden actuar los fármacos antimicrobianos? Entonces, recordando la estructura de la bacteria, tendremos en primer lugar la pared bacteriana, donde actúan las penicilinas o las cefalosporinas, los carbapenems, los monobactam, la vancomicina, la bacitracina, entre otros, ¿no? La membrana plasmática también es otra diana o lugar de acción. Las polimixinas, por ejemplo, la nistatina, la anfotericina B, ¿no? Antimicóticos, ¿no? Los imidazólicos, ¿no? Los ribosomas, de igual forma, pensando en la síntesis proteica, y actúan los aminoglucósidos, ¿no? La espectinomicina, las tetraciclinas, el mismo cloranfenicol, o aquellos que puedan actuar en los ácidos nucleicos a nivel de la transcripción o a nivel de la replicación, ¿no? Grisofulvina, 5-ferocitosina, rifampicina, la sulfonamida, las quinolonas, por ejemplo, las sulfonas, ¿no? A tener en cuenta, pared celular solamente tienen las bacterias. El huésped, en este caso nosotros, no tenemos pared celular. Por tanto, este grupo de fármacos tendrían una muy buena selectividad, porque su diana solamente la tiene el microorganismo, más no el huésped. Por tanto, son fármacos bastante seguros. Por el contrario, membrana plasmática lo tiene tanto las bacterias como nosotros. La similitud estructural es muy alta. Entonces, los fármacos como nistatina, por ejemplo, las polimixinas, algunos de ellos son de uso tópico nada más por su elevada toxicidad, ¿no? A nivel de ribosomas igual, en síntesis proteica, si bien es cierto, las unidades ribosomales la ligera y la pesada de las bacterias es distinta a la de un eucariota. Sin embargo, a nivel mitocondrial esa diferencia en todo caso no es tan alta, por lo tanto puede haber toxicidad. Igual a nivel de los ácidos nucleicos, dense cuenta conforme avanzamos en la diana, más toxicidad puede haber, ¿no? Tenemos acá una lámina que nos puede ayudar a entender la diferencia entre la pared celular de las bacterias gram positivas y las gram negativas. Sucede que cuando uno busca nuevas moléculas antimicrobianas, está buscando nuevos antibióticos, y encontramos actividad, casi todos van a ser activos, de los que tengan actividad, van a ser activos contra gram positivos. Mientras que es bien difícil encontrar actividad contra bacterias gram negativas. No imposible, pero sí es difícil. Por ejemplo, de 20 actividades que encontraste, 19 son activas contra gram positivos y el otro restante es para gram negativo. ¿Por qué? Como se observa allí, si bien es cierto, hay estructuras que son similares. Una de ellas, por ejemplo, la podemos notar es la capa de peptidoglicano, que en el caso de las bacterias gram positivas es ancha, grande, voluminosa, pero que de cierto modo le da una estructura de sencillez, no es tan complicada. Mientras que en el caso de las bacterias gram negativas, el colchón o la capa de peptidoglicanos es más reducida, pero tiene más estructuras. Una de esas estructuras adicionales que tiene es justamente estos tipos de porinas. También tiene los fosfolípidos, ¿no? Los fosfolípidos. Estas estructuras entonces le van a permitir digamos así, mayor dificultad al antimicrobiano para poder accesar a sus hierbas moleculares. En conclusión, para un antimicrobiano es más fácil entrar a través de una bacteria gram positiva que para una bacteria gram negativa. Otra de las dianas viene a ser la síntesis proteica, las dos subunidades como ya veíamos. Generalmente un fármaco que va a actuar a nivel de síntesis proteica va a ser bacteriostático. Los que actúen a nivel de pared, estoy retrocediendo, serían fármacos bactericidas. Los que actúan a nivel de ácidos nucleicos, por ejemplo las fluoroquinolonas, actúan a nivel del enrollamiento del ADN, son bactericidas, pero algunos otros que actúan sobre precursores pueden ser bacteriostáticos. Ahí tenemos justamente un resumen de esta primera parte. En pared celular tenemos a los betalactámicos, tenemos a los glicopéptidos como la vancomicina. A nivel de membrana celular, las polimixinas, muy utilizadas como antibióticos tópicos. Aquellos fármacos que van a alterar el ADN, como las quinolonas o los nitrofuranos, muy utilizados en infecciones urinarias. Alteración de transcripción o antituberculoso como la rifampicina.
o aquellos fármacos que van a actuar en el nivel de la síntesis proteica a las dos subunidades, ¿no? La subunidad ligera, la 30S o la 50S, ¿no? La 30S, aminoglucósidos tetraciclinas, y 50S los macróleos, lincosamidas, entre otros. Todos los fármacos que actúen inhibiendo la síntesis proteica son fármacos que van a tener un efecto bacteriostático. Sin embargo, hay una excepción. La excepción vienen a ser los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos son los únicos fármacos que aún actuando a nivel de síntesis proteica son bactericidas, ¿no? También tenemos aquellos fármacos que inhiben vías metabólicas específicas, por ejemplo la incorporación de bases, como ocurre para las sulfas o el trimethoprim, ¿no? Bueno, acá tenemos una línea de tiempo respecto a la evolución de las quinolonas, por ejemplo, ¿no? El primerito, el ácido nalidíxico, ¿no? Uno de los fármacos, la primera quinolona que salió al mercado en la década de los 60. Hoy prácticamente es un fármaco obsoleto, muy poco se utiliza, muy poco se utiliza. El norfloxacino, que tiene una distribución selectiva y casi exclusiva a nivel de vías urinarias, esa es la única indicación del norfloxacino, solamente para vías urinarias, infecciones de vías urinarias. Y ya posteriormente, a partir de la década de los 80 y más aún a partir de la década de los 90, donde aparecen las quinolonas de tercera generación, y a partir de los años 2000, las famosas quinolonas o fluoroquinolonas respiratorias, ¿no? Como la moxifloxacina, ¿no? El gatifloxacino, entre otros. El espectro también fue cambiando. Las últimas quinolonas tienen actividad contra gram positivas y también contra gram negativas. O sea, el espectro por naturaleza de una quinolona es gram negativo. Pero en la medida que han ido evolucionando, bueno, las nuevas estructuras químicas le permiten tener mejor actividad sobre, aparte de gram negativas, también contra gram positivas. Esa es la clasificación general de estos fármacos. Entonces, los antimicrobianos tenemos a los betalactámicos, los aminoglucósidos, azúcares complejos como la clindamicina, los polipéptidos, las rifamicinas, las tetraciclinas, los anfenicoles, aunque en muchos países no se utiliza más el cloranfenicol, los macróleos encabezados por la eritromicina y algunos misceláneos que no tienen un grupo definido, ¿no? También está el inesolit. Y los quimioterápicos, decíamos, utilizados, como fuente utilizada la síntesis, ¿no? Aunque en la actualidad, a nivel de jerga médica, el término quimioterápico más se utiliza para neoplasia, para anticancerígenos, ¿no? Pero si nos vamos a la definición en sí, un quimioterápico es una sustancia química o por síntesis que tiene actividad contra, bueno, un microorganismo específico, ¿no? O sea, destruyendo, tiene un efecto deleterio o en su efecto reduciendo o impidiendo su crecimiento. Uno de los criterios a tener en cuenta para evitar esa línea de tiempo en donde hay temporadas en las cuales no se producen nuevos antimicrobianos es justamente haciendo un buen uso de los medicamentos. Cuando Ehrlich, Fleming, Chen, entre otros, comenzaron a encontrar sustancias muy, muy activas y controlaron muchas enfermedades que antes eran prácticamente sinónimo de muerte, ¿no? Se pensó en un momento que la guerra entre bacterias o microbios y antibacterianos la ganaban los antimicrobianos. Lamentablemente eso no es cierto. Aparece un nuevo antimicrobiano, aparece una nueva forma de resistencia. Entonces, hay distintos mecanismos de resistencia, muchos de ellos adquiridos, otros, bueno, adquiridos por plásmidos, otros mecanismos innatos, ¿no? Y sobre todo los mecanismos de resistencia que son adquiridos, mucho tienen que ver en todo caso con la forma de uso. Entonces, estos mecanismos generales de resistencia pueden agruparse, como se ve acá en estos 5 bloques, ¿no? Bloqueo de transporte del antibiótico, modificación enzimática del antibiótico, expulsión del antibiótico, ¿no? Por un mecanismo activo de bombeo, o modificación del blanco o sitio de acción del antibiótico, y finalmente producción de una enzima alternativa que evita el efecto inhibitorio. Veamos algunos de ellos. Por ejemplo, como vimos en una gram negativa, por ejemplo, el antibiótico tiene que ingresar a través de una porina. Una porina es un transportador. Entonces, suponiendo que el antibiótico es una quinolona que tiene que actuar a nivel del ADN, entonces, para actuar a nivel del ADN tiene que ingresar. Y si hablamos de un gram negativo, tiene que tener una porina. Y ahí está, ¿no? Entonces, la bacteria puede inducir una porina mutante, de tal forma que le sigue siendo funcional para la bacteria, pero ya no permite el ingreso del antibiótico.
ya no ingresa. Entonces tendríamos un mecanismo de resistencia, ¿no? Modifica la puerta de ingreso, en este caso una porina, es una proteína, finalmente el antimicrobiano ya no logra su ingreso. Eh, en esta segunda parte que aparece en la lámina en color amarillo, hay varias formas cómo puede darse la resistencia. Por ejemplo, a través de un plásmido que confiere genes de resistencia del ambiente, de otras bacterias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se puede expresar una bomba de expulsión del antibiótico. O sea, el antibiótico ingresó y antes de que pueda unirse a su diana molecular o aún uniéndose, el resto de moléculas es expulsada por una bomba, ¿no? Puede darse también por una enzima que modifica al fármaco, lo degrada, lo inactiva. Ese es el ejemplo típico de la penicilinasa o la beta-lactamasa, que degrada en este caso a los beta-lactámicos, ¿no? Entonces, de cualquiera de esas formas puede ocurrir, digamos, modificación y por tanto pérdida de la potencia o de la eficacia del antimicrobiano, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, la bomba de expulsión, ¿no? Entonces el antimicrobiano ingresó, suponiendo que va a actuar a nivel de síntesis proteica. La bomba de expulsión es una bomba de flujo, muy parecido a lo que ocurre a nivel del tracto digestivo o sistema nervioso central. La glicoproteína P no es esta de acá, pero más o menos el mecanismo es algo similar, ¿no? Expulsar, bomba de flujo, ¿no? Dense cuenta que las bacterias son moléculas, son bueno, microorganismos en todo caso que no son nada pasivos. Constantemente están buscando sobrevivir y en ese proceso de sobrevivir es que generan mecanismos de resistencia frente a los antimicrobianos. Entonces, ¿cuál es la idea en este caso? Utilizar apropiadamente los antimicrobianos, ¿no? Para lo cual vamos a revisar algunos conceptos del uso adecuado de los antimicrobianos. ¿Cómo o qué cosa puede, como dice ahí, ocasiona con el uso indiscriminado de antibióticos puede ocasionar consecuencias que pueden evitarse? Cambio ecológico de la flora normal de la persona. Ya veíamos, hace un momento les explicaba que la flora normal no solamente es importante para generar algunas vitaminas, para el correcto funcionamiento del colon, no necesariamente, sino también esa microbiota intestinal es importante para otros sistemas muy distintos al tracto entérico, muy importantes. Cambios en el ecosistema, finalmente una persona que consume un antimicrobiano a través de las excretas, eso pasa al medio ambiente. Se han encontrado antibióticos restos de antibióticos, por ejemplo, en residuos, en regadíos, imagínense ustedes, y eso a su vez pasa a alimentos y ya nos estamos exponiendo a un nuevo antimicrobiano de forma pasiva, ¿no? Efectos secundarios y lógicamente el coste económico, ¿no? Otro punto importante a tener en cuenta es el uso de antibióticos en el embarazo. Es bien conocida esta clasificación de la FDA, A, B, C, D y X, siendo las primeras las más seguras y la última, la X, es la que nunca se debe utilizar. La categoría es extremadamente segura, como dice ahí, riesgo fetal humano sin riesgo fetal humano sobre base de estudios adecuadamente controlados en personas, ¿no? Lamentablemente no hay ningún antibiótico que esté en esta categoría, más bien la mayoría sí está, las que debería consumir una gestante están en categoría B. Es muy parecida a la categoría A, sin riesgo fetal humano, pero nos habla que no es algo definitivo, pero sí nos dice una posible evidencia de toxicidad fetal en animales. Entonces, por tanto, la práctica clínica ha demostrado que son fármacos bastante seguros, ¿no? Los betalactámicos, por ejemplo, están allí. Los C son aquellos que se tendría que evaluar su uso, ¿no? Evaluando riesgo-beneficio. Casi siempre el beneficio puede superar al riesgo, entonces tendríamos gentamicina, claritromicina, ¿no? Y los de la categoría D son aquellos que hay un riesgo fetal conocido, ¿no? Por ejemplo, la tetraciclina generando algún tipo de teratogenia, ¿no? en el niño a nivel de la dentición posterior o a nivel de los huesos, las fluoroquinolonas evitando el crecimiento, bueno, o en adelante generando algún tipo de debilitamiento de tendones, los aminoglucósidos generando en el feto quizás autotoxicidad, entre otros, ¿no? Y los de la categoría X son aquellos fármacos que no deberían utilizarse en ningún momento, ¿no? Menos mal no hay antibióticos que estén en esa categoría.
Algunos conceptos erróneos que se manejan en antibiótico-terapia, por ejemplo, uno de ellos es, ¿no?, que la vía endovenosa siempre va a ser más efectiva que la vía oral. Por definición, la vía endovenosa se utiliza cuando la vía enteral no se puede usar, por ejemplo, en un paciente inconsciente, en un paciente con emesis. Es cierto que también por vía endovenosa se puede dar una dosis de ataque, siendo más efectiva al inicio para controlar un proceso infeccioso. Eso es cierto. Sin embargo, hay situaciones de estudios de biodisponibilidad en donde nos indican que tanto por vía oral como por vía intravenosa la biodisponibilidad es igual. O sea, la cantidad del fármaco que llega es equivalente. Entonces daría igual administrar aquellos fármacos tanto por vía oral o por vía intravenosa. Entonces ese es el ejemplo típico de la amoxicilina, la diclofenac, minociclina, perdón, la sulfa, trimetoprim, claritromicina, entre los que aparecen allí. Algunas preguntas importantes que el clínico debería hacerse para tratar de aproximarse a lo que es racionalidad, por ejemplo, si el paciente realmente necesita un antibiótico. Hay infecciones que son bacterianas, que son autolimitadas. Peor aún sería utilizar un antimicrobiano cuando la infección es viral, y si es viral autolimitada, ahí sí se está haciendo un uso irracional del antibiótico e incluso un mal diagnóstico. Ah, si el antibiótico elegido es aquel que va a tener actividad contra el foco infeccioso, las bacterias que están generando la infección, la dosis es la adecuada, ¿no? Si es que se alcanza el nivel adecuado en el sitio de la infección, es otro detalle. No siempre lo que sale en la prueba de sensibilidad in vitro refleja lo que va a ocurrir a nivel in vivo, ¿no? Entonces, si hay algún tipo de consideraciones de enfermería, como por ejemplo abscesos, obstrucciones de la vía biliar, urinaria, ¿no?, el tiempo que se utilizó es adecuado. Mucho se discute, por ejemplo, ahora para las infecciones de tracto urinario, cuál es el tiempo necesario para utilizarlo. Una cistitis, por ejemplo, si basta con un día, 3 días, 5 días, 14 días. El uso profiláctico, ¿es adecuado el uso profiláctico? Bueno, se sabe que adecuado a la fecha validado para profilaxis quirúrgicas, ¿no? Si esos medicamentos que se van a administrar van a interaccionar o están interaccionando con otros, ¿no? Bien. O si se han tomado medidas adecuadas para minimizar algunos efectos indeseables, ¿no? La elección razonada del régimen de los antibióticos va a depender, por ejemplo, del agente infeccioso y de su sensibilidad. Lo ideal sería identificar el agente infeccioso. Entonces, nos tendríamos que basar en estudios microbiológicos a través de determinadas muestras de sangre, de esputo, de orina, un exudado de la herida, pus, ¿no?, una biopsia, ¿no?, para tener claro qué tipo de microorganismo es. O a través también de pruebas serológicas para establecer de forma indirecta de qué microorganismo estaríamos hablando. Sin embargo, no siempre es importante o no siempre es necesario identificar al agente infeccioso. Por clínica o por epidemiología se puede deducir. Esto permitiría un ahorro de tiempo, un ahorro de gasto, ¿no? Otras veces las bacterias no es posible cultivarlas, ¿no? Hoy se sabe pues que de lo que se cultiva en una placa Petri, solamente estamos observando el 20% o el 30% de los microorganismos que están allí. Algunos no son cultivables, no se pueden, y si no se cultivan, mucho menos se puede identificar. ¿De acuerdo? Entonces, bien. Por eso que es importante en estos casos la parte del juicio clínico para poder establecer, en base a la epidemiología, el tipo, digamos, de agente que estaría ocasionando el proceso infeccioso, ¿no? Tener en cuenta que en muchos casos, dependiendo de la sensibilidad del antibacteriano, ¿no?, tendría que decidirse si es que se comienza con tratamientos empíricos, y eso también está asociado con el impacto o el tipo de infección del cual estaríamos hablando. De hecho, que si hablamos de una meningitis, por ejemplo, el tratamiento empírico no siempre es justificado, pero si hablamos de, por decirlo así, una cistitis, el tratamiento empírico puede estarlo, ¿no? Entonces, esto ahorra, como decíamos, bastante costo, bastante tiempo, ¿no? Con respecto al antimicrobiano, que es importante conocer el espectro de actividad, su mecanismo de acción, la absorción, distribución, la vía de eliminación, ¿no?, todos los aspectos farmacocinéticos y farmacológicos, ¿no?, el tiempo que permanece activo, ¿no?
El pH, si es que lo puede estar inactivando, en el foco infeccioso quizás no es activo el antimicrobiano, si es que hay mecanismos de resistencia, los potenciales efectos tóxicos que puedan presentarse, o también las interacciones con otras sustancias o drogas o medicamentos que el paciente pueda estar recibiendo. Por parte del huésped es importante identificar la edad, por ejemplo. No es igual utilizar un antimicrobiano en una persona pues, de 40 años que en una de 80, o en un lactante. Igual el pH gástrico o el pH del medio en el foco infeccioso, ¿no? Si es que está gestando, si es que está dando de lactar, por ejemplo, eritromicina en una madre que da de lactar está totalmente contraindicado, ¿no? Si es que hay otro tipo de enfermedad, como comorbilidades, que pueden, digamos, en cierto modo entorpecer el tratamiento antimicrobiano. De hecho, para todo medicamento que los riñones y el hígado funcionen adecuadamente es, digamos, un criterio necesario para poder iniciar un tratamiento antimicrobiano, ¿no? Si es que hay algún tipo de cuerpo extraño, tendría que considerarse al respecto el cambio o el retiro del mismo, ¿no? El estado inmunológico o inmunitario del paciente, si es que está disminuido, tendría que recibir un bactericida. No sería conveniente en un paciente inmunodeprimido utilizar un agente bacteriostático, ¿no? Ya decíamos la posibilidad de interacciones con otros medicamentos. A lo mejor el paciente no tolera el medicamento. Hay muchos macrólidos que generan demasiada gastrolesividad, como la claritromicina o la citromicina. Se debería considerar eso si el paciente es alérgico, ¿no? O si, por ejemplo, tiene algún tipo de condicionante para algún efecto adverso en particular, como por ejemplo la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, pudiendo generar algún tipo de anemia hemolítica, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué se debe considerar para que el antimicrobiano pueda ejercer su acción, ¿no? Lógicamente, una vez que se administre, que alcance niveles terapéuticos adecuados en el sitio de la infección. Entonces, si se trata de una meningitis, tendría que atravesar la barrera hematoencefálica. Si hablamos de una prostatitis o una infección a nivel de hueso, tendría que llegar justamente hacia esos territorios anatómicos. Justamente el hueso, al ser poco irrigado, es poco accesible para muchas moléculas de fármacos. Por ejemplo, una osteitis generada por un determinado tipo de microorganismo, in vitro puede salir muy activo, la penicilina puede ser muy activa contra él, pero in vivo la penicilina no atraviesa adecuadamente hueso. En esos casos, por ejemplo, las quinolonas sí serían fármacos ideales porque ellas sí llegan hasta hueso. El mismo criterio es para la próstata, no todos los medicamentos llegan hasta próstata. Y es por eso que en las infecciones prostáticas los tratamientos se alargan de 14 días, un mes, incluso más, ¿no? Tener en cuenta los niveles del fármaco en sangre, ¿no? Bueno, como dice ahí, suficientes niveles en suero cuando hay o se presume de algún tipo de bacteriemia, ¿no? Y si es que la infección es intracelular, ¿no? En todo caso, por ejemplo, los macrólidos son fármacos que llegan a nivel intracelular. Y otro criterio que se debe tener en cuenta es que el fármaco permanezca el tiempo suficiente para, como dice ahí, ¿no? Para interrumpir alguna función en el microorganismo que es vital para él y por tanto genere la muerte, ¿no? Entonces, a partir de datos clínicos tenemos una infección bacteriana establecida, hay un diagnóstico al respecto. El clínico tendría que decidir si es que el tratamiento es empírico. Empírico significa en todo caso en base a antecedentes, en base a experiencia previa, en base a datos epidemiológicos. Sin necesidad de un reporte microbiológico puede dar el tratamiento antimicrobiano. Y el otro es necesariamente con una prueba microbiológica específica, ¿no? Entonces, o sea, identificado el microorganismo. Entonces, hay, por ejemplo, infecciones de las vías urinarias en mujeres, el tratamiento es empírico. Si es una infección urinaria en hombres, en ese caso el tratamiento no es empírico, en ese caso sí se necesita sustento microbiológico. Una infección urinaria, por ejemplo, en un niño, igual, sustento microbiológico. Entonces, en algunas el tratamiento empírico puede estar sustentado, en otras no. ¿Qué hay con respecto a los fármacos bacteriostáticos contra los bactericidas? Entonces, recordando, ¿no? Bacteriostáticos, tetraciclina, macrólidos, clorfenicol, las sulfonamidas. Y los bactericidas, los betalactámicos, los glucopéptidos, los aminoglucósidos, las quinolonas, o las fluoroquinolonas, ¿no? Que se usan actualmente.
Entonces, la idea sería juntar dos bactericidas si es que se quiere hacer sinergismo, ¿no? Bactericida, por ejemplo, un aminoglucósido con un betalactámico, sinergismo. Pero ¿qué pasaría si se junta un bactericida o se asocia un bactericida con un bacteriostático? El resultado sería antagonismo. ¿Por qué? El bactericida necesita, para hacer efecto, necesita que la bacteria esté en crecimiento, en fase logarítmica de crecimiento. Pero si el bacteriostático inhibe el crecimiento, entonces como que debilita la opción que tiene el fármaco bactericida para hacer efecto, por lo cual es probable que se observe un efecto tipo antagonismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una infección en un paciente inmunodeprimido, se utilizará un agente bacteriostático o bactericida, ¿no? Como veníamos viendo, en este caso encaja mejor un agente bactericida, ¿no? Eh, entonces, otro criterio esencial para garantizar un uso racional de estos medicamentos es si se utiliza un fármaco de espectro ampliado o en todo caso uno de espectro reducido o mínimo necesario, ¿no? Ante la duda diagnóstica, un médico, sobre todo un médico joven, va a preferir uno de espectro ampliado, ¿no? Si no es uno, es el otro microorganismo que va a actuar, el de espectro ampliado, entonces como que va a lo seguro, ¿no? Sin embargo, eso no es conveniente. Imagínate que después realmente el paciente necesite un antibiótico de amplio espectro ante una infección que realmente amerita el uso de un fármaco de espectro ampliado. Pero si ya se expuso previamente, la posibilidad de resistencia en todo caso puede ser mayor. Entonces el coste puede ser a su vez también mayor. Por tanto, debería utilizarse el antibiótico con el espectro selectivo para ese tipo de infección y dejar aquellos de espectro ampliado en todo caso para infecciones que realmente sean más graves, ¿no? Más peligrosas, ¿no? Bien, entonces con esta primera parte estaríamos terminando las bases farmacológicas digamos, de los procesos infecciosos de los antimicrobianos. No sin antes, digamos, tener en cuenta como un resumen la toxicidad que se puede presentar con estos antibióticos, recordando con los betalactámicos, por excelencia, ¿no? La razón de hipersensibilidad, ¿no? El shock anafiláctico, que es bastante conocido, problemas digestivos, náuseas, diarrea, ¿no? Con las quinolonas de igual forma, problemas digestivos, pero quizás lo que más destaca con las quinolonas, y no todos lo saben o no todos lo sabemos, es que estas de acá pueden atravesar barrera hematoencefálica y inhibir al GABA, al ácido gamma aminobutírico, o sea, tener un efecto estimulante. Es por eso que aparece acá que en el 2 al 8% de la población que consume estas quinolonas, sobre todo las últimas quinolonas, generan convulsiones o agitación, pudiendo llegar hasta convulsiones. Es más, en algunas personas se presenta conducta psiquiátrica, conducta psicótica, ¿no? No se menciona acá, pero también las quinolonas pueden generar algún tipo de tendinitis o ruptura de tendón, ¿no? Los aminoglucósidos, sí, por excelencia, sus dos efectos adversos típicos, la nefrotoxicidad y la ototoxicidad. A tener en cuenta eso, sobre todo en pacientes de edad avanzada con la ototoxicidad, ¿no? Y que la función renal debe estar adecuadamente óptima para que estos medicamentos se puedan dosificar de forma adecuada, ¿no? Si la función renal no es la adecuada, no es que no se puedan utilizar, lo que tiene que cambiarse es la frecuencia de administración, ¿no? Los glucopéptidos, sobre todo la vancomicina, es muy conocida por generar el síndrome del hombre rojo, ¿no? O del cuello rojo, ¿no? Es una reacción de tipo alérgica. Las sulfonamidas, por ejemplo, lo que es hipersensibilidad, ¿no? O las alteraciones hematopoieticas que vemos hace un momento, la parte de la glucosa sulfato deshidrogenasa, ¿no? Bien, entonces con esto estaríamos terminando esta primera parte. Bueno, hasta otra oportunidad. Muchas gracias.